alert. Spoiler alert. Buenas, ¿cómo les va? Acá los saluda Gastón, el ilustrador de Mateadas 1 Podcast. Y como sabrán, cuando no los recibe la voz de nuestro locutor Freddy, nos encontramos ante una ocasión especial en el podcast, ¿no? Cuando lo saludo yo o cuando lo saluda mi buen amigo y compañero acá en esta sección, el distopiano Gonzalo García. Así es, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas de todo. Estamos acá en un episodio especial sobre un tema en particular, ¿no? Sí, así es como adelanta acá el distopiano García. Estamos frente a un especial. Ya tuvimos especiales de diferentes índoles, ¿no? Recomendando mangas, homenajeando autores, haciendo un recorrido por su obra. Y esta oportunidad no es diferente. Hacemos como una pequeña saga, una seguidilla por la familia Itagaki. Ya tuvimos nuestro especial de Paru Itagaki hablando de su obra, ¿no? De la autora de Beastars. Y en esta oportunidad hablamos de su padre, Keisuke Itagaki, conocido también por una obra muy en particular, una gran y prolífica obra, como es Baki, que ya tuvo su reseña por lo menos en lo que es anime, el anime de Netflix. Lo reseñamos durante uno de nuestros episodios del podcast. Y como se acerca una nueva temporada de este anime de Netflix, ¿no? Aprovechando esta fecha de estreno, vamos a hacer un recorrido por todo lo que es este grandísimo, amplio y extendido en el tiempo universo de Baki. Así es, así vamos a hablar sobre Baki y bueno, es una obra que, como dice Gastón, es prolífica, es muy extensa y está dividida más que nada en sagas o en partes. Son más o menos 4 partes, pero se podría decir que son 5 en realidad, porque la última parte está dividida en 2. Entonces tenemos, por un lado, siempre hablando de manga, ¿no? Por supuesto, porque después también tiene adaptaciones de anime, que también vamos a ir hablando un toque, charlando. Pero, más o menos hablando sobre manga, primero está la parte 1, que sería Grappler Baki. La parte 2 sería New Grappler Baki, que es una continuación exacta. Después ahí entran un par de spin-off que también lo vamos a charlar. La parte 3 ya sería más o menos lo más interesante, que es Hatman Baki, Son of Ogre, que sería el hijo del ogro, que es más o menos lo que va a adaptar Netflix ahora en unos poquitos días, contados días. Y después tenemos otra parte, una parte también más contemporánea, que en este episodio, en este especial no lo vamos a tratar, porque nos parecía mucho más interesante tratar hasta lo que va a adaptar Netflix, y aparte porque es mucho para hablar, ¿no? Pero ya después en otro momento hablaremos sobre los spin-offs que quedan por fuera y sobre esta última parte, que sería parte 4 y parte 4.5 más o menos, que es Baki Dou. Claro, que es cuando se descubre que el padre de Baki no es el hombre más fuerte del mundo, sino Homero Simpson. Claro. Entonces viene a ser de mentor de Baki. Baki Dou. Claro, por supuesto. Es así como dice Gastón. Pero ya eso nos ocuparemos en otro episodio, en otro momento, en otro especial. Así que bueno, vamos a ir comentando cada uno las partes, más o menos los datos que tiene, pero no adentrando literalmente en la trama. Vamos a tratar de que salgan con el menor spoiler posible y no vamos a comentar cada una de las tramas de los personajes, ni mucho menos, sino comentar lo más destacado, lo que nos parece más valioso de cada una de las sagas. Entonces, para comenzar la parte 1, Grappler Baki es un manga que apareció en 1991 hasta 1999. Esta primera parte es la más extensa de todas porque tiene 371 capítulos. Que uno dice, 371 capítulos suena mucho, pero bueno, estamos en presencia de un manga que por ahora es un manga de páginas cortas, semanal,
con 19 páginas, aunque bueno, tenemos también esa disyuntiva de que hay momentos en el que hay un poco más de páginas, menos, a veces las páginas dobles acortan mucho las secuencias, y como es un manga dinámico y de pelea, tenemos bastantes páginas dobles en algunos casos. Esta primera parte está dividida en 3, porque también tenemos eso, ¿no? Las sagas están divididas o subdivididas en varias partes. Entonces, bueno, en esta primera parte, en esta división, tenemos la presentación de Baki, que sería quién es Baki, qué es lo que quiere Baki, de qué se trata esta serie. Y nos encontramos con que Baki aparentemente es un pibe que pelea, que lucha con la gente, que tiene mucha fuerza, que lucha de maneras así medio violentas, de manera random, digamos, y te muestra, te comenta más o menos qué es lo que quiere él, qué es lo que quiere llegar, te comentan que también ha participado en torneos clandestinos de artes marciales, torneos medios violentos y qué sé yo, y te dice cuál es la motivación del personaje, que es la de pelear contra su padre. Ya habíamos hablado un par de veces sobre el estereotipo de personajes protagonistas, que eran los que, por un lado, dentro de una misma disciplina, quieren derrotar al padre, ¿no? En este caso, Baki se plantea dentro de esa temática. Esta primera parte tiene varios capítulos en los que te presentan a este personaje. Pero después viene la segunda parte de esta primera saga, que te retrotrae a la infancia, te retrotrae a cómo fue que se convirtió de lo que era antes de un pibe, cómo fue que se convirtió a este peleador, a este campeón, a este chabón ahí con ganas de vengarse de su padre, qué sé yo. Y en esta secuencia te cuentan cómo son sus entrenamientos, te cuentan que su padre realmente no es un tipo random, sino que es el ser más fuerte de la tierra, o sea, es no la persona más fuerte, no el luchador, el campeón de boxeo más fuerte, sino el ser en general más fuerte de la tierra. Entonces ya tenés un parámetro de decir que, bueno, Baki no quiere ser un peleador fuerte, no quiere ganar el torneo de boxeo, el torneo de clandestino, sino que quiere ya superar al ser más fuerte de la tierra, ¿no? En esta segunda parte de la primera saga también se va indagando mucho en cómo son los entrenamientos de Baki. Un poco te muestran la relación que hay entre él con la escuela y la relación que hay entre él con su madre, que es en este caso el único familiar, digamos, que tiene Baki, que está más o menos relacionado bastante diario, o por lo menos bastante tiempo, que tampoco es mucho, porque medio que Baki vive por un lado, la madre tiene plata y vive por el otro. Es como que es una familia complicada. Está bien, quiere derrotar al padre, quiere hacer esto, es medio complicada la situación. Esta segunda parte de la primera saga termina o llega a su punto culmine máximo, llega el momento en que aparece el padre de Baki a, bueno, hacer sus cosas y qué sé yo, pero a ver cómo criaron al hijo, porque Spoiler alert. Spoiler alert. acá hay una especie de spoiler, acá vienen un par de spoilers que son, bueno, necesarios, porque por un lado el padre de Baki, Yujiro Hanma, quiere tener una pelea digna, que como es el ser más poderoso de la tierra, qué sé yo, qué sé cuánto, se enfrenta continuamente a gente, seres X, cosas X, para, bueno, tener peleas, no sé, sentir el placer de la pelea y qué sé yo, esas giladas de este tipo de manga. Entonces no se le ocurre otra manera que, o bueno, hay después mucho más adelante comentan que hay una especie de secreto, ¿no?, detrás de todo esto, pero por lo pronto la historia avanza en el sentido de que el padre de Baki, al tener un hijo, planea que se vuelva fuerte para luchar con él y tener una pelea digna. Entonces le deja esa carga a la madre de Baki. Le dice: vos que sos la mujer que tuvo mi hijo, porque se trata medio por así, le deja todo el fardo, le deja el pibe a la mina, y que la mina lo entrene de la manera más óptima posible para que pueda dar una buena pelea.
Pero no, el chabón ni se mete, se va, se fuga. Entonces la mina lo que hace a lo largo de esta infancia, media adolescencia del personaje, adolescencia temprana digamos, es entrenarlos de manera constante y nada, teniendo una relación medio de amor-odio entre el medio, qué sé yo, unas situaciones así medias complicadas. Pero bueno, esta segunda parte llega a su punto culmine cuando Bucky se enfrenta al padre. Efectivamente hay una pequeña escaramuza, pero claro, Bucky todavía, nada, es un momento temprano de Bucky, ¿no? Es un momento en el que recién está aprendiendo ciertas artes marciales, está adaptando un estilo de lucha, está haciendo ciertas cosas. Entonces, bueno, pierde de una manera muy veloz, o sea, como que al toque pierde, ¿no? Para decirlo mal y pronto, pierde al toque. Entonces se plantea la siguiente situación, que es la de el padre de Bucky. Spoiler, ¿no? Otra vez. Spoiler, porque acá viene un spoiler, uno de los más grandes spoilers que tiene quizás Bucky. Pero bueno, es del principio, qué sé yo. Que es la de que el padre de Bucky, Yujiro Hanma, mata a la madre enfrente de Bucky. Es como que la madre salta a defender al hijo para que el padre no lo siga cagando a piñas. Pero bueno, el padre no le interesa nada y mata a la madre enfrente de Bucky. Hay todas unas circunstancias ahí medias locas que hace que pase esto. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde están todos los otros? Bueno, en la historia más o menos el ejército o los gobiernos están medio confabulados con este ser supremo, con este ser poderoso, porque esto es un spoiler mucho más adelante, pero supuestamente el padre de Bucky tiene la fuerza que tendría una nación. Entonces pelear contra este ser es como empezar una guerra que capaz que hay países que no pueden sostenerla. Entonces muchos no se meten, pero no pueden evitar ciertos eventualidades. Entonces bueno, Bucky se queda sin madre, corre, escapa con la madre. Hay unos momentos muy, muy buenos en este sentido. Y llega al torneo, llega a un lugar en el que, no sé, por X razón, se encuentra en un torneo clandestino. Y ahí es cuando la acción vuelve, pasa otra vez a lo que ya habíamos visto en la primera parte, que es el Bucky más adulto, no adulto, pero digamos el Bucky campeón del torneo clandestino. Sí, convengamos que la parte 1.1, por llamar así la presentación de Bucky, Sí, es con un Bucky adolescente de 17 años. claro. Y la parte, digámosle, 1.2, por simplificar las cosas, como dijo Distopiano, lleva a la infancia o preadolescencia de Bucky, donde, bueno, no es tanta la diferencia en términos de años, porque tiene solamente 13 años en la infancia en su flashback. Son 4 años, pero bueno, acá cuando hay grandes entrenamientos de por medio y grandes experiencias de vida, el paso del tiempo deja una marca importante, tanto en el físico, por supuesto, de Bucky, que obviamente se dedica a mejorar su físico para ser alguien que supere a su padre, y bueno, también en su personalidad. En principio una personalidad que genera mucho contraste entre el Bucky adolescente de 17 con el Bucky niño de 13. Creo que Itagaki se tomó una decisión muy valiente, muy concienzuda en torno al manejo cronológico de la historia, porque bueno, la segunda parte arranca, no sé, después de 80 capítulos, o sea, Claro, sí. arranca en media res la serie, el manga, y vos tenés que estar listo a subirte a un tren ya en movimiento y dejarte llevar por la historia sin hacerte demasiado preguntas. Entiendo que quizás es la necesidad de enganchar un público, ¿no? Y atraparlo, entonces bueno, vamos directamente a los bifes, vamos al torneo máximo, vamos a las Claro. peleas, y después de que, bueno, generaste tu público lector, una buena base de seguidores, bueno, ahora voy a asentar las bases de mi universo. Te presento la historia, te presento dónde surge el conflicto, el porqué del deseo de venganza y cómo llega Bucky a tener el cuerpo, las habilidades y su forma de pensar que tiene cuando se lo presenta como ya un campeón.
como campeón y con un deseo de venganza, que este deseo todavía no realizado de venganza hace que vos sepas en la parte 1.2 que esa pelea obviamente Baki la va a perder. Claro. Es una derrota anticipada, pero bueno, eso no le quita lo bueno a la pelea ni sus crueles consecuencias, no le quita impacto. Sí, así es. Y después entonces tenemos una vuelta al presente, por así decir, que sería otro torneo. Un nuevo torneo donde Baki ya como campeón tiene un estatus. Y en este nuevo torneo empiezan a aparecer personajes que a la larga van a ser personajes clave dentro de la historia de Baki. Que como puede ser, bueno, Orochi Doppo, que para mí es uno de los mejores personajes, o sea, me encanta. Después aparece, bueno, los hermanos, que uno es doctor y el otro el que te corta las cuerdas, qué sé yo. Aparecen bastantes personajes y las luchas, para hablar un poco más, ¿no?, sobre el tono de esta obra. Las luchas son bastante violentas, tienen un poco de gore, no se ve mucho que haya muchas muertes, o sea, no hay dentro del torneo por lo menos asesinatos tan grosos, pero bueno, hay situaciones en las que se queda ciega la gente, te noquean de una o perdés mucha sangre, y eso hay, por supuesto, mucha cantidad, y peleas, digamos, con mucho impacto, peleas que te dejan a vos, no sé, expectante, digamos, ¿no?, muy interesantes, son casi todas, porque bueno, es un torneo y Baki no pelean todos, ¿no? Entonces tenés que ver también las peleas de los otros personajes que de a poquito, de una manera u otra, se van asentando dentro de la obra. Y este torneo tiene unas cuestiones ahí bastante interesantes, tiene bastante plot twist al final. Estoy pensando si decirlo o no, ¿no? Porque, No, dejémoslo ahí. claro, Podemos anticipar que es medio shakespeariano, ¿no? El plot twist, claro. como mínimo, ¿no? Para dar una idea. En el final suceden cosas muy buenas, me parece. A mí el Peak Fiction, si es que se puede hablar de Peak Fiction en la primera parte, me parece que ahí llega a ese momento. Y bueno, nada, termina con un ganador, termina de una manera interesante. Pero esta primera parte de Baki, esta primera saga, sigue un poquito más, un poquito, anticipándote, así como cliffhanger, que va a pasar algo. Y lo que va a pasar es que te ponen enfrente, en una situación, a un personaje que es Toba y otro que es Higari, que son luchadores profesionales, retirados o no tan retirados, pero como que son personajes que estaban ahí dentro del torneo. Sí, lo interesante, ya que menciona esto de la presencia de los luchadores elistopiano, me parece interesante que no sé si hay realmente una postura por parte del autor en torno a la práctica de ciertas disciplinas, ¿no? Pero pareciera que, a ver, idea mía, ¿no? Acá es todo muy subjetivo. Convengamos que culturalmente la idea de luchador profesional es como media menospreciada por esta idea de que es un circo y todo es mentira, ¿no? Sí. Culturalmente acá en nuestro mundo. Entonces, me parece que acá Itagaki interviene y como que resignifica, revaloriza la lucha libre y, por ejemplo, otras disciplinas las tira abajo, por no decir que las bardea o las humilla, como es el caso del boxeo, ¿no? Que aparecen a lo largo de la serie varios boxeadores profesionales que, bueno, en primera instancia construyen su fuerza, su figura como algo bastante imponente, y después llega a la hora de la verdad, el autor no escatima en agarrar cualquier personaje que sea artista marcial o sea un luchador nato y los humilla a los boxeadores. Y acá, como en tantas otras peleas, se expresa, se manifiesta de lo que ya parece un fetiche del autor, que es bajar dientes a lo loco. Los dentistas del mundo de Baki, pero deben estar forrados en plata a lo pavote. Que acá, bueno, volvemos a lo que dijo Ectopiano de lo que es la violencia extrema, explícita, ¿no? Visual. Sí. Porque bueno, hay, como dijo, gente que se queda ciega porque bueno, pierde ojos, pierde nervios de oculares,
se pierden dientes, fracturas expuestas, todo la buena violencia que había en los shonen de antaño. La cosa linda. La cosa linda que ya se perdió un poquito, ya Sí. pasa más al seinen. Bueno, nos encontramos con esto, con los boxeadores que quedan completamente inutilizados. Y los luchadores, bueno, quedan como artistas más completos, con un físico más privilegiado. Y que lleva a que este encuentro que menciona Listopiano entre Toba y Gary sea algo bastante épico para el mundillo de Baki. Claro, antes de pasar voy a mencionar algo que quedó medio de lado, que no me acuerdo bien en qué parte era, ¿no? Pero creo que en el entrenamiento de Baki, la segunda parte, Baki va de acá para allá entrenando, qué sé yo, y llega, o bueno, va a un lugar que tiene un conocido y entrena luchando contra una especie de gorila o simio gigante, que bueno, hay toda una situación media mística ahí porque es un simio que está en una cueva, que también dentro de la cueva hay como, no me acuerdo bien si eran estatuas o esqueletos, ese tipo de cosas medias raras, pero esqueletos en posiciones así medias, como un salón de la fama, por así decir, de esa gente. Y nada, lo quiero mencionar porque hay una especie de situaciones ahí interesantes de pelea contra el simio, que después vuelve el simio, o no específicamente ese simio, pero digo, vuelve ese tipo de animal o de ser de nuevo a la parte 3, que es la parte del torneo. Pero bueno, eso lo dejo para que cada uno que esté interesado en Baki vaya a leerlo, si es que le interesa, porque son secuencias bastante interesantes. Y después, bueno, continuamos con lo que sería el spin-off, el primer spin-off de Baki, que es donde se desarrolla esta pelea ya anticipada en la primera parte, en el final de la primera parte, que es la de Toba e Igari. Nada, dos luchadores profesionales, medio que hay una especie de situación en la que se encuentran. Este spin-off se llama Grappler Baki Gaiden, así nomás, tipo Gaiden. Es del 99, es decir, terminó de salir Baki, en el 99 termina la primera parte, ahí nomás salen estos 9 capítulos, en los que nada, se centran literalmente en eso. Si tenés ganas, o sea, tampoco es que te aporte mucho la trama, pero como que continúa el cliffhanger ese que te dejó en la primera parte, que era esta pelea anticipada, y en estos 9 capítulos se resuelve de una manera. Uno diría, bueno, no, empatan, ponele, ¿no? Porque son personajes, qué sé yo, pero en realidad no. Hay una obvia victoria para uno, otro personaje pasa algo muy crucial, digamos. Entonces es una pelea real, una pelea seria. Se toma un poco su tiempo en arrancar, ¿no? Pues 9 capítulos. Acá, antes de continuar con el manga, hay que decir que en el 94, es decir, en mitad de camino, digamos, de la serialización del manga de Baki, salió un OVA que se llama Grappler Baki The Ultimate Fighter, un capítulo largo de 40 minutos en lo que animan las secuencias del principio de Baki, digamos, lo que sería la presentación de Baki, la primera lucha de Baki, un par de secuencias ahí medias del principio, y se queda ahí. Yo la vi hace poco, digamos, esta parte, y me parece que está bueno como OVA, funciona como presentación, y nada, está bueno. No es tan mala la animación a pesar de que sea del 94, tiene cosas bastante piolas, así que si quieren arrancar por algo, pueden mirar la OVA, que te marca mucho lo que va a ser después Baki animado, digamos, ¿no? Como mucho para qué lado va, el estilo, así que está bueno. Como dijo Distopiano, introduce lo que es la presentación del manga, no la parte 1.1. Tenemos el breve y fugaz recorrido de Baki por el mundo de artes marciales legal, de torneos oficiales, y después tenemos la introducción a lo que es todo este submundo, mundo under, ¿no?, clandestino de las luchas, y la introducción al concepto de torneo máximo. Por lo menos a mí me resulta que superior la calidad de animación de este OVA
a lo que es el anime que le sigue, ¿no? Ya vamos a abordar cuando lleguemos. Pero bueno, a mí me gusta más la animación de OVA porque bueno, al ser solamente 40 minutos, vaya a saber uno con qué presupuesto, la animación es como más fluida, las peleas son más dinámicas, se siente, ¿no?, el movimiento de lo que debería ser una lucha entre artistas marciales. Pero bueno, continuando con lo que sería el manga, que sería la historia de origen, digamos, la historia base, sería la segunda saga que se llama The New Grappler Baki, que tiene un título similar, es el nuevo Baki, o sea, es la nueva parte, que esta transcurre, también ahí nomás, ni bien termina la otra, ni bien termina el spin-off, ni bien termina todo, arranca en 1999. Y dura hasta 2005. Tiene menos capítulos que el anterior, pero también es bastante contundente los capítulos que tiene, de 276 capítulos. Acá ya para ir más o menos comentando un poco, los diseños de los personajes, los diseños de las caras, los diseños en general que se usan, se nota una evolución, digamos, como que van evolucionando. Y se va estilizando más el cuerpo, los músculos. Ya en esta segunda parte tenés mucho más estilizado todo. Y las caras, que ojo al piojo acá, ¿no? Ya en la anterior habíamos hablado sobre Paru, que hacía caras medias raras. Las caras acá en Baki, en toda la primera parte, son caras bastante también extrañas. No son ni feas, ni malas, ni qué sé yo. Son caras medias extrañas. Pero, ¿qué pasa? Que en el manga, la mayoría, más del doble de las portadas, son la cara de Baki. Entonces, esto ya lo vamos para el lado de la teoría, antes de entrar en la segunda parte, ¿no? Por el lado de la teoría. Yo creo que el autor, al darse cuenta que tal vez tenía esa especie de falencia, que las caras no terminaban de cerrar de una manera interesante, empezó a dibujar la cara de Baki en todas las portadas. Si te das cuenta, pero la mayoría de las portadas de Baki, más tirando para The New Grappler Baki, son exclusivamente la cara de Baki. Entonces yo creo que el chabón medio que a raíz de eso comenzó a mejorar muchísimo su dibujo, su estilo de dibujo, a llevarlo a un lugar un poco más reconocible inmediatamente para el espectador, ¿no? Sí, como dice Distopiano, hay una evolución, sí, hay como la aparición de una identidad propia, porque a mí me pasó que la primera etapa es un dibujo que no es ni lindo ni feo, como dijo Distopiano, y que tiene como una identidad que se puede asociar con el movimiento propio de la época, ¿no? Inicios de los 90, finales de los 80, en que no despega. Es cuando avanza el dibujo, cuando se acentúa la anatomía, que por otro lado están muy bien dibujados los cuerpos, pero ¿qué pasa? Son todos cuerpos tonificados que, en cierto punto, si no es por un tatuaje, alguna cicatriz, vos lo distinguís un cuerpo del otro. Sí. Entonces es cuando aparece este sello distintivo en lo que son el dibujo de las caras, donde uno empieza a reconocer al personaje por su cara, por sus facciones. Si no es por algún elemento particular de vuelta, ¿no? Por algún lente, por alguna vincha, por una bandana, no reconoces mucho, no diferencias. Hay personajes que tienen diseño muy similar. Sí. Pero bueno, después esto se modifica. O sea, quienes hayan visto el anime de Netflix saben que tiene una forma más particular de dibujar y que incluso entra con contraste con estos cuerpos hipermusculados, tan varoniles, porque bueno, tienen rasgos quizás, algunos personajes demasiado finos, ¿no? Narices muy perfectas, por así decirlo, labios muy pronunciados, ¿no? Y bocas carnosas, ¿no? Claro. Como que generan un contraste de delicadeza, ¿no? Y cierta belleza que se contrasta con los cuerpos trabajados y maltratados hasta cierto punto, Sí. en las peleas, ¿no? Pero bueno, como dice el Distopiano, que seguramente el autor se habrá dado cuenta de sus falencias y sabrá decidir trabajar en ello, y hasta el punto de hacerlo evidente para el lector, ¿no? Es como, bueno, no esconder el defecto, sino que exponerlo, dejarlo a la vista, Claro. hasta superarlo. Una decisión muy valiente por parte de Itagaki. Ya para ir entrando un poquito más específicamente en esta segunda parte, hay que aclarar que dentro de lo que sería la trama de esta segunda parte, todavía no lo vamos a desarrollar del todo, pero sería exclusivamente lo que animó Netflix.
vamos a hacer un breve o ligero paso sobre cuáles son estas partes. Esta parte de Baki está dividida en dos realmente, que sería de pronto de la noche a la mañana 5 presos se fugan y pelean contra, por lo que al principio era 5 participantes del torneo máximo clandestino y qué sé yo. Pero bueno, a medida que avanza esa trama, medio que las peleas no son tan así nomás, sino que hay peleas entre medio, otros personajes intervienen. Aparece un nuevo preso, que lo voy a mencionar porque va a ser muy importante para la parte nueva, que es Oliva, Biscuit, claro, galleta de oliva. Que es un preso que aparece como, digamos, cazador de presos. Es como que es un preso en una cárcel, pero el gobierno lo utiliza para ir a hacer trabajos X, ¿no? De violencia y qué sé yo, para ir a luchar. Pasan estas situaciones, se resuelven, los presos pelean, ganan unos y pierden otros, qué sé yo. Acá en el medio, lo me eché acá en el medio, en realidad lo que voy a mencionar ahora es un spin-off que pasa mucho después. Lo meto acá porque es de interés más que nada de esto, ¿no? Que sería un spin-off del 2018 con el título Tokyo Revenge, que son 5 capítulos extra chiquitos que cuentan qué pasó con estos 5 presos que habían escapado, cómo quedaron, el remanente de lo que habían quedado. Y a pesar de que, bueno, no quedaron en tan buenos términos, digamos, que son presos que quedaron medios mal parados, a pesar de eso, estos spin-off, estos capítulos autoconclusivos, te da un poco de esperanza para cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, este spin-off también estuvo animado, lo vimos animado bajo el sello de Netflix. Y después pasamos de esta segunda saga a lo que sería la parte 2, que es el torneo de Kaios. Y tampoco lo voy a desarrollar mucho, simplemente es otro torneo. Este no es un torneo clandestino, sino que esta vez se van a China, al lugar de donde proviene uno de los personajes que estaban en el torneo, que es Repsu. También bastante interesante personaje. Y nada, los lleva a todos, o mínimamente a los personajes interesantes, como es Baki, a luchar a un torneo que se celebra cada no sé cuántos años. Un torneo medio milenario, medio con características míticas de peleadores de artes marciales, que por lo pronto era solo entre los que eran Kaios, digamos, los que tenían el título de Kaio, que era como un título de un maestro, por así decir, que habían superado ciertas pruebas. Claro, Retsu Kaio, Kaku Kaio, Kaio-sama. Claro, también. Pero bueno, como estamos hablando sobre una historia que es de Baki y qué sé yo, y tenemos otros personajes dando vuelta, el torneo medio que se abre para también otros invitados especiales, de bastante interés, como puede ser, por ejemplo, el hijo de Muhammad Ali, ¿no? Sí, se forma un equipo de extranjeros y está compuesto por un par de miembros japoneses, como es Baki, el padre, como miembros norteamericanos, Biscuit Oliva, que en realidad era la representación de un Kaio extranjero, Sí. que es uno de los presos, y está el hijo de Muhammad Ali Jr., el nombre más esmerado de toda la historia de manga. Sí, mencionarlo nomás porque es como una pequeña referencia, un personaje que tiene como referente a un personaje de la vida real, digamos, que más adelante después también vuelve a aparecer. Y termina el torneo, bueno, suceden cosas. No vamos a spoilear cómo termina el torneo tampoco, porque está bueno y tiene un par de plot twists ahí también en el medio, bastante interesantes. Pero bueno, después pasamos a lo que sería, no una parte, yo no lo catalogaría como una parte, sino como un momento de transición en el que Baki vuelve, hay algunos personajes que se terminan de asentar, hay bastantes peleas. Por ejemplo, este personaje Muhammad Ali Jr. empieza a hacer de las suyas, peleando contra otros luchadores y teniendo ciertas situaciones ahí medias de romance, etc. Luchando en peleas y en el amor. Claro. Y bueno, termina con el cliffhanger más grande, o bueno, uno de los cliffhanger que parecía iba a ser el más grande de todos, pero solo parecía.
lo voy a comentar mucho más adelante, ¿no? Pero termina con la promesa de lucha inmediata de parte de Bucky con su padre. Antes de pasar de tema y de parte, vamos a mencionar cosas interesantes que suceden acá en el medio, que sería, por ejemplo, la vinculación entre Bucky y la novia, y los momentos románticos y amorosos que tiene el personaje, que también, quiera o no, lo van configurando como personaje, ¿no? Como momentos, como en la primera parte pasaba con la madre, que una pérdida grande lo configuran a él como casi un vengador. En este momento también sucede un hecho importante, que es que Bucky tiene su primera vez de manera sexual. Dentro del manga, por ahora, vamos a decir que es un hecho importante dentro de la situación que sucede en la primera parte. Lo vimos en Netflix, digamos, que es cuando están los presos sueltos. Bucky tiene un poco más de relación con su novia, que sería más o menos lo que a mí me parece importante a remarcar además. Sí, que además se convierte en un gran power-up, ¿no? Es como el pibe pierde la virginidad y de repente se convierte en un hombre hecho y derecho, ultra mamado, más mamado todavía, más poderoso. Es como que a los presos se les suelta la cadena y al pibe se le sueltan las hormonas. En orden cronológico y a medida que iba saliendo en manga esta segunda saga de Bucky, en el 2001 sale la primera parte de la animación de Bucky, que sería Bucky de Grappler, que nada, es así nomás simple, pero lineal con lo que viene siendo el manga, ¿no? Y después una segunda temporada llamada Bucky de Grappler The Ultimate Tournament. Cada una de las temporadas son de 24 episodios. Yo voy a ser sincero, no las vi, o sea, no pude terminar de verlas, pero por lo que he escuchado, por lo que he visto, es que estas dos temporadas no, o sea, adaptan lo que sería un poco de la presentación de Bucky, lo que sería el entrenamiento de Bucky, y una forma muy rápida y veloz, rusheada, de lo que fue el último torneo clandestino, ¿no? Y lo que sucede es que realmente las peleas no están bien hechas, o sea, no están las peleas, hay como peleas rusheadas, hay peleas que se saltean, y las últimas peleas que tiene la animación creo que es la del Doctor, que todos sabemos que esa no es la última pelea del torneo, no es lo último que pasa en el manga, entonces como que la animación no termina de dar el cierre ni del torneo ni de lo que sería la primera parte del manga. Entonces nada, a mí no me termina de convencer esa animación que hay, pero bueno, es canon, es lo que está, y Netflix a partir de ahí, o sea, no reelaboró eso, digamos. Desde donde queda la animación avanza a la segunda parte directamente. Sí, en cuanto a historia y desarrollo de personajes, el anime de Netflix y se queda un poco corto, porque claro, te están faltando 400 capítulos en el medio de la historia, claro. Te están faltando todo lo que es el desarrollo particular de Bucky y mucho del cast principal y recurrente del personaje. Sí. Es como que arranques a ver que de las 9 películas de Star Wars te veas 3 nada más, ¿viste? Y te veas o las precuelas solas o la secuela, y no entendés nada. Y claro, te está faltando el material base, que es el troncal, que se ubica cronológicamente en el medio. Claro. Acá, si vos te metiste al principio, y sí, ya como que se dan por sentado que el consumidor, el lector o espectador ya conoce la historia y no se van a detener en desarrollarlos de vuelta a los personajes. Vale la pena leer lo que son estos primeros 400 capítulos, 371, pero bueno, redondeando. Y sí, vale la pena porque bueno, te desarrolla el porqué de esta relación amor-odio con el padre, los vínculos afectivos que tiene Bucky durante el tiempo, cómo algunos rivales se van convirtiendo en amigos aliados. Me parece muy necesaria si es que pretendés disfrutar
Baki en todo su esplendor, digamos, en todo lo que significa. Si vos la mirás para tenerte por unas buenas peleas, mirá lo que hay solamente en Netflix, ¿no? El anime, y la vas a pasar joya. Claro. Si querés una experiencia más completa, con un poco más de mensaje detrás, y léete el manga. Porque bueno, yo como distopiano no vi el anime del 2001, o sea, vi la primera temporada hasta el episodio 7-8 y no me convenció la animación. La historia está buena, la historia es bastante fiel al manga, la parte 1.2, porque ¿qué hace? Arranca la serie de manera cronológica, con el Baki de 13, no con el de 17 como si sucede en el manga. Sí, se saltea todo el recuerdo también. Cuando Baki se va al árbol, que no lo mencionamos, pero en un momento Baki se va a un árbol medio a entrenar, qué sé yo, a dormir, y ahí se retrotrae a la infancia. En la animación se acuesta y se levanta. O sea, se acuesta, pone en la pantalla negro, se levanta y empieza el torneo. Entonces el sendero de cómo llega a ser el campeón, llega a ser el ganador del torneo, o cómo llega a querer pelear en un torneo, por así decir, a vengar, qué sé yo, a ganar experiencia en batalla, no lo ves en la animación. Pero lo ves en el manga, está totalmente bien relatado en el manga. Continuando con la cuestión cronológica, teníamos que estas dos seasons de anime habían salido en el 2001, mientras salía la segunda saga. Pero en el 2002, que sería cronológicamente, uno lo estaría ubicando antes del torneo de los Kaiyos, y más específicamente, mucho más específicamente, en el momento en que Baki tiene su primera vez, su situación de relación sexual con la novia, aparece este spin-off peculiar, particular, en el que tiene un tono un poco más diferente, uno podría decir, ¿no? Porque es un spin-off hentai, literalmente hentai, porque es explícito, te muestra muchas circunstancias explícitas del hentai, que es donde se explaya o te muestran con ejemplos más fehacientes cómo es la relación sexual que tiene Baki con la novia. Este spin-off se llama, para los interesados, ojo acá los pillos, para los interesados se llama Baki Tokubetsugen Saga. Este spin-off tiene 8 capítulos, nuevamente pasa lo que pasaba con el anterior spin-off, que tratan de llenar un tomo recopilatorio con capítulos que tal vez sean bastante lagueros, digamos, como que rellenan un poco, ¿no? Sí, convengamos que, a ver, la realidad es que nadie dura 8 capítulos de manga, ¿no? En un acto Claro. sexual. Es Bueno. mucho tiempo. Bueno, Baki en este caso hace diferentes rounds, como en las peleas, ¿no? O sea, se trata el tema de la relación sexual de una manera bastante pulcra, media sagrada, o media, por así decir, liviana, pero es interesante. Bueno, y ahora sí a la parte no tan vista, no tan hablada ni reseñada, que sería lo que viene ahora, lo nuevo que va a hacer Netflix, que como ya dijimos, esta saga número 3 se llama Hatman Baki, el hijo del ogro. Y bueno, se llama el hijo del ogro, digamos, porque, o sea, cuando la promesa de la lucha de Baki, o sea, la lucha del hijo con el padre, digamos, se va a llevar a cabo, ¿no? Pero no arranca inmediatamente, pasan otras cosas en el medio, ¿no? Pero bueno, esta saga inicia en el 2005, otra vez, ¿no? Inmediatamente a continuación, o sea, unos meses después, digamos, de la saga 2, y termina en el 2012, con una cantidad de capítulos de 312 capítulos, que también son más o menos el promedio de lo que se viene manejando, ¿no? Entre 270, 300 capítulos. Acá vamos a comentar ciertas circunstancias antes, ¿no? Extrañas o raras. Hasta ahora veníamos con unos tonos o unas secuencias de Baki que era, si bien se podía inclinar un poco para lo extraordinario,
siempre el anclaje era sobre lo real, sobre peleas con las físicas reales, que uno está acostumbrado a la vida real, ¿no? Que una piña impacta y está bien, son súper poderosos esta gente y hacen cráter en las paredes, bueno, pero se basaban un poco en lo que si pegaba una piña, hacía el daño de una piña, ¿no? No era que pegaba una piña y sacaba un Hadouken de la piña, como pasa en Street Fighter, ¿no? No, estas peleas son con un anclaje en lo real. Pero acá, en esta tercera parte de Baki, como que tiene muchas más licencias fantasiosas, por decirlo así, ¿no? Porque ya iniciamos de una manera fuera de lo común. Más o menos para que se entienda, vamos a decir que el personaje principal está peleando, está entrenando, digamos, para su pelea final contra el padre. Pero llega a la conclusión, y se vio anteriormente cuando pelea contra Muhammad Ali, contra el hijo de Muhammad Ali, digamos, en la saga anterior, que pelear contra luchadores que él conoce o contra 5 presos escapados, qué sé yo, qué sé cuánto, no le funcionaba bien porque si bien aprendía cosas, no estaba al nivel y a la altura del padre, de Hatman Yujiro, que es el ser más poderoso de la Tierra. Entonces Baki, porque se le ocurrió, y esto lo voy a decir así, ¿no? Sale mágicamente de algún lado, que empieza a imaginar seres, empieza a imaginar contendientes, digamos, empieza a imaginar rivales. Entonces esto en la obra entra a colación por una relación entre el boxeador y la técnica del boxeo de sombra, que es el boxeador largando piñas al aire y esquivando, qué sé yo, imaginándose una pelea real. Hasta ahí vamos bien, poner, hasta ahí es lo que pasa en la vida real y qué sé yo qué cuánto. Como que estas secuencias de boxeo de sombra se hiperbolizan a un nivel de fantasioso, digamos, de fantasía. Yendo más lejos de lo que ya hacía Sasaki Kojiro en Shumatsu no Valkyrie. Claro, más o menos por ahí, ¿no? Como que imaginándose situaciones reales de pelea, pero Baki pone como sus contrincantes seres que él puede llegar a imaginar, o seres que él ve y lo imagina de tamaño gigante. Por ejemplo, una mantis religiosa que supuestamente tiene una fuerza de no sé cuántas toneladas de acuerdo a su peso, como las hormigas, ¿no? Que pueden levantar 100 veces su peso, bueno, todas esas cosas que se dicen. Pero las mantis tienen las guadañas esas que tiene de manos. Entonces Baki se imagina luchando contra una mantis religiosa del tamaño del padre Baki, que ya es bastante alto. Entonces digamos que es una mantis que toca el techo de una habitación. Entonces ya hay ciertas situaciones como que se van alejando del tema en donde estábamos parados, que era peleas físicas, del estilo físico. Y en este caso, las peleas estas de la imaginación, que se vuelven a traer a colación estas peleas imaginarias. Bueno, pasan estas cosas, ¿no? Pero también pasan otras situaciones similares de poderes de otros personajes, como Repsu en un momento se infiltra con poderes medios de invisibilidad, o sea, no son de invisibilidad, ¿no? Pero como que emulan o simulan unas técnicas de invisibilidad. Acá vienen a aparecer animales fantásticos, por así decir, porque, también otro spoiler, pero es lo que pasa en el capítulo 1, aparece un mamut, un elefante antiguo, aparece dando vueltas por ahí, y bueno, llaman a los gendarmes, no pueden hacer nada, los militares medio que tampoco, llaman a el padre Baki, y bueno, tiene una pelea muy buena ahí el padre Baki, muy interesante, venciendo a este mamut. Pero, claro, ¿qué pasa con este mamut? Marca más o menos por dónde va a venir un poco más adelante algunas partes de esta saga. Antes de entrar a las partes de la saga, una aclaración, ¿no? Hay muchos más personajes históricos, por decirlo de una manera, ¿no? Porque
personajes reales, personajes que existieron en la realidad, digamos, ¿no? Como es el caso de Ian McGregor, que es un ex boxeador o boxeador, no sé. Mike Tyson, también es boxeador. George Bush, que aparece en una situación en la que se cruza con el protagonista, porque hay algunos de estos personajes que aparecen mencionados o aparecen por ahí dando vueltas. En el caso de George Bush, literalmente aparece al lado del protagonista, haciendo unas secuencias medias extrañas. Aparece también Obama, ya medio para el final de la saga. Pero aparece, este es un personaje que yo voy a remarcar porque me parece muy interesante, y el lugar que se le da muy interesante, porque pasa en la primera parte, que lo estén esperando, que no, vamos a ver cómo lo adaptan, ¿no? Cómo lo animan y qué sé yo, que es el Che Guevara, un argentino que es revolucionario, que es muy poderoso físicamente y que bueno, está en una prisión con su mitología detrás, bueno, mitología para decirlo de alguna manera, pero su fama. Pero bueno, este, digamos, es el tono en el que va a venir esta tercera saga, que está un poco más alejado de lo que ya habíamos visto, que era, o sea, habían personajes de la realidad, personajes que uno los puede encontrar en la realidad, como Muhammad Ali, qué sé yo, que hacían cosas en la historia, ¿no? En este caso se duplican el nivel de esos personajes, por un lado capaz que históricos, por el otro lado reales, que capaz que tienen vigencia hoy en día, bueno, vayan a saber. Y con situaciones que ya rayan lo que serían las situaciones fantásticas, ¿no? Como que se está parando, que tiene un poco de sentido, ¿no? Porque después, digamos, de, tener una lucha en las que los competidores hacen agujeros en las paredes, en el piso, hacen bastantes cosas, ¿cómo haces para ir duplicando el nivel de impacto que maneja la obra, ¿no? ¿Cómo haces que cada vez sea más impactante o mantenga por lo menos el nivel de asombro, de impacto que te van a vender acá? Entonces medio que se entiende que vaya por ese lado. Lo bueno es que la subida de nivel de lo fantástico y las cuestiones que estamos hablando es bastante progresivo. No es como que pasa a ser un personaje criado en una montaña a ser un Super Saiyajin 5 modo Dios y Ultra Instinct. O sea, no. Es una especie de progresividad, capaz que no tan coherente, pero bueno, depende del punto de vista de cada uno. Y esta saga, digamos, está dividida en 3 grandes partes. Y estas sí que son 3 partes muy claves. Son muy claves. Que bueno, obviamente yo creo que Netflix lo va a dividir en 3 momentos. Teníamos la adaptación de Netflix de New Grappler Baki, que tiene solo 2 sagas y las dividió en 2 partes, ¿no? Entonces yo supongo que va a dividir esta nueva saga de Baki, el hijo del ogro, también en 3 partes. Son solo suposiciones. En la primera parte tenemos la parte de la prisión. Es decir, ya habíamos tenido anteriormente presos que se escapaban de las prisiones. Ahora Baki, continuando con esta cuestión que yo digo que estaba entrenando para vencer a su padre, se le ocurre la brillante idea de ir a pelear contra Biscuit Oliva. Entonces va a buscarlo, que vive en una prisión. Acá se aprovecha para profundizar mucho más en este personaje, que ya nos habíamos dado cuenta que era como un personaje que al autor le interesaba profundizar, porque lo ponía en lugares donde capaz que no tenía sentido, pero como que le daba visibilidad a este personaje. Entonces acá directamente va, lo busca, lo ponen estandarizan el nivel de poder que tiene, porque en los momentos anteriores sabías que era poderoso, pero no sabías a qué nivel era tan poderoso. O sea, era poderoso a partir de las peleas que luchaba, las peleas que se veían, digamos, pero no estabas, o sea, como el espectador o el lector no estaba tan seguro cuál era su nivel o entre quién y quién uno lo podía catalogar. Entonces Baki va a retarlo directamente, va a decir, mira, este tipo fue bastante poderoso cuando apareció, me parece que es un contrincante
digno para que yo entrene para pelear contra el más poderoso, ¿no? Entonces se mete en la prisión, y a mí me parece, a mí toda la temática de prisiones es como que me interesan por mínimamente, ¿no? Me interesan cómo es la adaptación de los personajes que entran, me interesa ese interín en el que se van adaptando y cómo viven dentro. Acá en esta primera parte de la tercera saga, todo eso está. La prisión tiene jerarquías, hay cosas bastante interesantes. Oliva es el más poderoso de la prisión, pero hay un segundo más poderoso de la prisión que es contra el que Baki como que pretende enfrentarse, como que no, y como que quiere aprender. Y este segundo personaje más poderoso es el Che Guevara, el amigo, el Che pibe, como está en la traducción. Que, bueno, su inclusión está buena, pero la forma en que sale la historia de una manera muy artificial, muy apresurado, muy que no tiene mucho sentido. Esta, digamos, primera parte tiene solo dos peleas importantes. Oliva versus el Che Guevara es una de las peleas importantes. Y la siguiente es la pelea entre Oliva versus Baki. Que bueno, con decir el orden de las peleas, quién pelea, qué sé yo, se imaginará más o menos el resultado. Antes de pasar al siguiente, voy a aclarar que acá la profundidad que se le da a Oliva me parece muy interesante, muy interesante. Ahí ya, si uno pone Netflix y va viendo las pantallas o las portadas que va poniendo Netflix, va viendo cosas. Todas las portadas de Netflix están muy referidas a la parte de la prisión. Se le da una situación ahí en medio de entre romance a Oliva y cosas así muy interesantes. Y las peleas también están bastante buenas. Pero como digo, tiene una situación ahí que me parece un poco forzada, que es la salida de Guevara de la historia. Esto sería más o menos la primera saga, que tal vez sea la saga que veamos en Netflix. La primera saga que veamos ahora inmediatamente. Después la segunda saga ya dialoga muchísimo con lo que había explicado de cómo empieza esta saga. Que sería, aparece un neandertal, un, no sé, australopithecus, no se sabe, pero es un hombre congelado que lo descongelan y aparece como un personaje. Digo que dialoga porque habíamos hablado de un mamut, de un ser antiguo que aparecía y estaba haciendo cosas. En este caso, también con el hombre jurásico, también tenemos tiranosaurios rex congelados. Tenemos algunas secuencias ahí medias extrañas del Jurásico. Y esta saga se llama Hombre del Jurásico y literalmente circunda lo que sería este personaje. Porque aparece el personaje y de pronto, de la misma manera mágica que los presos se escapaban al mismo tiempo de las prisiones y iban todos a Japón, de la misma manera mágica esa, en este caso también mágicamente todos los personajes claves de Baki, todos los personajes peleadores de Baki que nosotros todos conocemos, sienten la necesidad de pelear contra el hombre del Jurásico. Entonces hay una especie de encontronazos entre casi todos los personajes contra este hombre del Jurásico. Bueno, este hombre del Jurásico se llama Pickles, o le dicen Pickles, que el significado del nombre está en el spin-off después que vamos a comentar después. Pero bueno, Pickle aparece, causa revuelo, hay un montón de situaciones, explicaciones científicas a raíz de esto, pero también vamos a decir que es la parte más gore de todo Baki, porque en esta parte se ve como este peleador del Jurásico es un hombre salvaje, un hombre que vivía enfrentándose a dinosaurios, por lo que acabamos de decir todo lo que dice la saga, ¿no? Todo lo que dice literalmente la historia. Un hombre que vivía cazando tiranosaurios rex para comer. Entonces, una persona que no tiene lenguaje, o sea, tiene un lenguaje, pero no es el lenguaje que nadie habla, o sea, un lenguaje no codificado, digamos, ¿no? Y entonces, este personaje, este ser antiguo,
pelea contra la gente, pelea contra los contrincantes que vienen a pelear con él, pero cuando pelea y cuando los derrota, quiere comérselos. Porque, bueno, te dice que este personaje luchaba para sobrevivir y comer y qué sé yo, alimentarse, qué sé yo. Entonces pelea y se alimenta de humanos. Entonces por eso digo que esta es la parte más gore, o que tampoco es que te diga hay masacres y holocaustos por todos lados, ¿no? Por ahora no. Pero es la parte en la que las peleas se llevan al límite, literalmente al límite, de peleadores que se preguntan si seguir viviendo o no, cercenamiento de miembros, digamos, desmembramiento, canibalismo. Hay todo referido a este nuevo personaje, ¿no? Hay como un nuevo tono en la parte de la pelea a muerte, la pelea que siempre se hablaba, ¿no? De peleas a muerte, pero no terminaban siendo tan a muerte como uno decía. Entonces acá hay realmente mucho más desmembramiento que en todas las partes anteriores, que si bien había sacada de ojos de las cuencas o sangre a un montón, acá como que se hace mucho más patente eso, e incluso llegan a personajes muy importantes en la saga perder miembros del cuerpo. Repsu se queda sin pie, creo que el hijo de Orochi no me acuerdo si perdía la mano, qué sé yo. Personajes muy importantes, que van a seguir teniendo un recorrido clave dentro de la obra, se quedan en esta situación. Acá también hay otra cosa que me olvidé mencionar, que es los artificios narrativos. En esta parte hay mucha narración de personajes terceros, de muchos personajes testigos, personajes que justo estaban pasando por ahí. Un ejemplo es que cuando recién empieza la saga, Ebaki pelea contra seres imaginarios, hay un nene dando vueltas por ahí, que también esto es una parte muy extraña también, ¿no? Me parece medio extraño. Que hay un nene que acompaña a Baki porque sí, y hay ciertas narraciones y ciertos momentos que al espectador se lo transmite el nene. Después tenés, por ejemplo, en la parte de Pickles, hay muchos testigos, muchos hombres que pasan por la vereda, como si le estuviesen haciendo una entrevista después, como si después hicieran un documental, por así decir, y lo entrevisten después y le digan, che, ¿qué viste? O como si fuera un testigo de un homicidio, ponele, o de algún evento de ese calibre. Le preguntan cómo viste esa situación, qué estaba pasando en ese momento. Y hay varias ocasiones en las que este estilo narrativo le suma muchísimo a la historia. Bueno, en orden cronológico también vamos a decir que, no terminando, o sea, todavía queda una parte, ¿no? Pero en orden cronológico acá se insertaría lo que sería un spin-off llamado Hanman Baki 10.5 Gaiden Pickle, que es del 2008, tiene 7 capítulos y solamente es una precuela a cómo encontraron a Pickle, cómo logran reanimarlo, digamos, cómo lo sacan del hielo, cómo le dan el nombre Pickle, todo eso, cómo el gobierno lo piensa, si despertarlo o no despertarlo, si tiene derechos civiles o no derechos civiles, si es un humano o un animal o un ser. En este spin-off se trata todo sobre eso, que es precuela a lo que se ve el Pickle de la saga cronológicamente, digamos, ¿no? Después de esto, antes de iniciar la última parte de la saga, hay una transición de personajes, que esta transición de personajes yo la noté muy pesada, porque te muestra cada uno de los personajes cómo quedaron después de la derrota o después de pelear contra Pickle y qué van a hacer de su vida. Acá hay mucho hincapié en el sentido de que el hijo de Orochi tiene que buscar un arte marcial único o una forma única de pelear y... Spoiler alert. Spoiler alert. Acá ya vamos a entrar en spoiler, ojo la gente que está escuchando porque van a spoiler duros. Acá el hijo de Orochi lo viene a ayudar el maestro supremo de los Kaido, el que habíamos visto en el torneo de artes marciales de los Kaido, uno de los más antiguos y qué sé yo, que está cabeza a cabeza con Yujiro en pelea, pero bueno. Y también hay un mini arco argumental
en el que Repsu, de manera mágica, ahora vamos a decir también de manera arbitraria, azarosa, de manera que al autor se le cantó el culo, se inclina por querer aprender boxeo. Porque bueno, sabemos que, ya lo dije yo, ¿no? Spoileé, ¿no? Pierde la pierna porque se la come Pickle. Digamos, para sentirse que su arte marcial no fue herida o que él todavía tiene futuro en las artes marciales, decide ir al mundillo del boxeo. ¿Va a boxear acá a la vuelta? No, va a Estados Unidos a boxear, tiene un manager, es como si en el medio de esto te estuvieran contando una de las películas de Rocky, ponerle, porque tiene su manager, o sea, su entrenador, que le dice vos tenés que hacer esto, cómo tiene que ser el boxeo, pelea contra campeones de boxeo, peleas clandestinas contra luchadores de boxeo, que tiene un poco que ver con lo que venía diciendo Gastón al principio, ¿no? Que al principio había dicho que capaz que se priorizaba muchas artes marciales y se ninguneaba al boxeo, como que el boxeo era rebajado un poco. Este mini arco yo creo que viene a traer un poco eso, a renovar la idea del boxeo dentro de lo que es el universo de Baki o dentro de lo que es Baki. Porque Repsu medio que en un primer momento lo empieza a subestimar el boxeo, dice, pero esta arte marcial menor que todavía está en pañales porque solamente usan las manos y no las piernas. Bueno, hay un montón de situaciones ahí, pero en este mini arco argumental te va mostrando otra faceta del boxeo y cómo Repsu va tomándole el gusto o queriendo saber mucho más del boxeo. Y bueno, y ahora sí vamos a pasar a lo más suculento y a, yo creo, el punto de inflexión de todo lo que es Baki, que sería la lucha del padre y el hijo. Acá se desarrolla mucho más la extraña relación que tiene Baki con su padre, habiendo dedicado toda su vida a un entrenamiento marcial y violento, rencoroso hacia su padre. Como que se empieza a jugar un poco con el rol del padre y el hijo. Porque, primeramente, en la parte 3 de esta saga se llama La lucha del padre y el hijo. Entonces hay muchos conceptos de padre e hijo, de familias desensambladas, de qué sé yo, dando vuelta por todos lados. De una mirada política, de una mirada periodística, de miradas de maestros, artes marciales, de parte de Baki con el padre. Y acá entra lo que sería, por así decir, una especie de amor fraternal entre Baki y su padre. Y Baki exigiéndole al padre que vuelva a la casa a comer una noche. Baki queriéndolo agasajar al padre, haciéndole una comida y que el padre vaya y coma lo que Baki hizo. Tener conversaciones cotidianas con el padre, que el padre lo invite a comer a otro lado. Empieza toda una secuencia de este tono, de este tipo de relación. Que bueno, obviamente estamos hablando de un manga que tiene que ver con las peleas, tiene que ver con el arte marcial, y algunos de estos encuentros con el padre no resulta del todo como Baki pretende que resulten. Como que hay ciertas cosas que van dando más lugar, el seguir odiándose o el iniciar la pelea, esa pelea prometida instantáneamente, de lo que se pretendía con esta situación, ¿no? Después también tenemos por otro lado la reconstrucción de la mirada, o sea, de lo que sería lo que simboliza el padre de Baki, lo que es para toda la política, para todas las naciones. Por un lado se lo ve como una amenaza a nivel global. Si alguien va y se enfrenta con él, es una posible guerra mundial. Pero también tenemos el otro lado, en este caso, en esta saga, en esta parte tenemos el otro lado, que es el lado de los oprimidos. Bueno, el padre de Baki se va a enfrentar a gobiernos, digamos, poderosos, como los Estados Unidos, como qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos la parte en la que el padre de Baki figura en alguna que otra guerra, puede ser de Vietnam, puede ser una guerra por allá, perdida en el Cabo no sé cuánto, otras peleas invisibilizadas para la sociedad, pero que sucedieron, y te muestran al padre Baki liberando pueblos y
que esa gente ayudada de una manera indirecta, vamos a decirla, porque tal vez hay cosas dentro de lo que se cuenta de este personaje que no parece que, o sí o no, uno también está en esa disyuntiva en que realmente está liberando pueblos, está peleando por el deseo de pelear, son las dos cosas al mismo tiempo, no se sabe bien realmente, pero se sabe que esta gente que estaba siendo azotada por guerras, por gobiernos tiranos y qué sé yo, empiezan a profesar una especie de mito o creencia muy lindante con lo religioso, con la figura de Yujiro, con la figura del padre de Baki. Entonces cuando sucede la pelea final, y como es pelea final es ultraviolenta, acá para hacer una referencia, cuando sucede la pelea final, llegan personas a ver, a contemplar esta pelea, personas que son básicamente del mundo de las artes marciales, llegan gobiernos uniformados, o sea, militares de gobiernos para contener la situación, pero también llegan gente de otras etnias, de otros países, gente que fue azotada por diferentes gobiernos a presenciar la pelea. Al principio parecía una cosa la pelea, parecía que no se llegaba al nivel necesario de parte del protagonista, pero pasan cosas. No voy a decir el spoiler, no voy a decir cómo termina la pelea, no voy a decir nada. Simplemente pasan cosas, es una pelea extremadamente larga, o sea, mucho más larga que la que tuvieron anteriormente, ¿no? Que fue 2 piñas y al sobre. Acá es una pelea que realmente Baki muestra todo su arsenal, sorprendiendo al padre, cambiando momentos en los que parecían que no, en que sí, confrontando de manera física, con violencia, pero también verbalmente, también luchando, digamos, de manera verbal, pero lógicamente, digamos, ¿no? Diciéndole, yo soy tu hijo, me abandonaste, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Y la pelea se resuelve de una manera u otra, pasan muchas cosas muy interesantes, y nada, esto sería todo. Quedan muchísimos otros spin-off, por ejemplo, Baki Gaiden Scarface, que trata sobre Hanayama, que salió en 2005 pero continúa hoy en día, sigue sacando. Sale otro sobre Hanayama también, que se llama Baki Gaiden Kisusura, que ese no encontré un capítulo nomás. Después hay otro sobre Doppo, que se llama Baki Gaiden Kenshin, que habla sobre cuando él pelea contra el tigre. Y la parte, obviamente, 4 y 5, la parte 4 y 4.5 quedaría en el tintero para otro momento. Pero más o menos esto sería todo hasta lo que va a animar Netflix. Después, cuando Netflix anime la segunda parte, haremos, o después capaz sacaremos la continuación de Baki. Pero hasta acá me parece que sería todo lo importante, ¿no? Sí, teniendo en cuenta de que seguramente lo que es el Hijo del Ogro se ha dividido por lo menos en 2 partes, seguramente en 3, como dijo Distopiano. Sí. Quizás cuando se venga la segunda parte de lo que es el Hijo del Ogro, usemos eso de excusa para traer lo que es Baki Dou, la parte 4 y 4.5, junto al resto de los spin-off, todo más o menos en el orden cronológico de publicación, que a veces como que se da en paralelo, ¿no? Como menciona Distopiano, que ciertos spin-off no es que salen todos de inmediato todos los capítulos juntos, no, salen a lo largo de varios años, cosa curiosa, ¿no? Que nos lleva a preguntarnos cómo carajo será el proceso de trabajo de Itagaki, que lo lleva a tener estos ritmos que parecen de repente irregulares, ¿no? Bueno, sin nada más que decir, y habiendo extendido este especial más de lo esperado, mucho más de lo esperado, por eso cortamos acá, lo dejamos por acá. Esperemos que hayan disfrutado de este recorrido por lo que es gran parte de esta prolífica obra de Baki, y que lo hayan disfrutado, que le den una oportunidad al manga, y que si no, bueno, que si vieron solamente lo animado por Netflix, se acerquen o al OVA o al anime del 2001 con 2 temporadas, para que bueno, tengan una idea más cabal y completa
de lo que en principio parece una serie sobre excusas para cagarse a piñas. Por mi parte, eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Distopiano. Así es, recuerden que pueden encontrarnos nosotros en todas las plataformas que tenemos, ¿no? Como por ejemplo YouTube, Matías1, en Spotify y en iVoox también como Matías1, y en la comunidad, nuestra comunidad por así decir, de Twitter en @mateadas. Así que nada, muchas gracias por estar ahí del otro lado, saludos a todos, que la pasen bien viendo Baki y escuchando este podcast. Bye. Nos vemos.